Saludos mis empoderados, gracias por estar aquí. Hoy les comparto 4 recetas de pan venezolano que a mí en lo particular me hacen viajar de regreso a mi tierra. Espero que para ustedes estas recetas sean de bendición, agrado y provecho. Vamos con la primera receta. Pan de leche tipo galleta. Yo sé que esta receta les va a encantar. Comenzamos y como siempre les indico, tengan sus ingredientes pesados o medidos previamente. Por acá tengo 500 gramos de harina de trigo todo uso sin preparar y la estoy mezclando con 10 gramos de polvo de hornear y vamos a reservarla. Seguidamente, en un tazón lo suficientemente grande vas a añadir 200 mililitros de leche líquida, entre media a una cucharada de esencia de vainilla, va a depender de qué tan fuerte es. Esta es suavecita, por eso agregué una cucharada. Añade un huevo que debe pesar 60 gramos aproximadamente, utiliza huevos extras o grandes. Sigo agregando entre 1 a 2 gotas de colorante amarillo del que se utiliza para repostería. De azúcar tengo 250 gramos de azúcar blanca, leche en polvo 75 gramos y vamos a mezclar hasta obtener una mezcla por acá homogénea donde todo esté bien integradito. Fíjate el color que tiene, pero no te asustes porque luego ya va a reducir cuando agregues la harina. Adiciona 40 gramos de mantequilla con sal que debe estar a temperatura ambiente, al igual que el resto de los ingredientes que utilizamos. Finalmente se incorpora la harina de trigo, la vas a agregar en 2 partes y la debes pasar ya sea por un tamizador o por un colador. Aquí agregué una primera parte, voy a mezclar haciendo la menor cantidad de movimientos posibles, ya que no queremos activar el gluten de la harina de trigo. Continuamos con la receta y ya que hemos mezclado, vamos a terminar de agregar el resto de la harina, de igual manera tamizándola. Y tal como has visto hasta este momento, la preparación no tiene mayor complejidad. Ya que agregaste el resto de la harina, vas a mezclar y en este punto pudieras hacerlo con la ayuda de una paleta o espátula como lo estoy haciendo acá, o con tus manos bien limpias. Pero teniendo en cuenta que de cualquier manera que lo hagas, no debes activar el gluten. Y aquí que utilicé mis manos, voy a hacer como pellizcos, a apretar la masa para que se pueda integrar completamente, en especial la mantequilla que estaba por allí más sólida. Y la idea es obtener una mezcla homogénea donde se haya incorporado todo el líquido, la harina, la mantequilla, o sea, todos los ingredientes, sin sobrebatir o sin sobremezclar, justamente para no activar el gluten. Quiero que veas la consistencia, es bastante pegajosa, ya que el resultado no va a ser un pan así esponjoso, sino es algo más tipo galleta. Entonces ya por acá me termino de ayudar con la paleta, me retiré el exceso de las manos como acabas de ver, me las voy a lavar y te repito allí la consistencia para que estés clara de que vas bien en el proceso. Tengo una bandeja engrasada y enharinada, también le puedes colocar papel para hornear. Ahora bien, fíjate aquí que esta masa se debe dejar trabajar con una manga pastelera. Yo aquí a la temperatura que estoy, esta es la consistencia que obtengo, aquí es bastante fresco, pero si tú estás en clima muy cálido, puede ser que una vez hayas integrado todo, tengas que dejar refrigerar la masa unos 30 minutos en la nevera, pues en la parte que refrigera, para que te quede con mejor consistencia. Y las vas a formar tal como vas a ver acá en pantalla que yo lo estoy haciendo. Y se colocan así separadas porque ellas se van a expandir un poquito en el horno, entonces para que no se vayan a pegar. Lo ideal sería usar una boquilla grande, redonda, lisa. Pero yo lo que hice fue cortar el piquito con un diámetro de unos 4 centímetros aproximadamente. Una vez se forman, se les espolvorea con azúcar, cantidad al gusto, pero tampoco en exceso. Aunque tienes que estar claro o clara de que este es un pancito dulce. Y ya lo que nos quedaría es llevarlas a hornear. El horno debe estar precalentado a 180 grados centígrados por al menos unos 20 minutos. El tiempo de horneado va a ser de entre 20 a 22 minutos. Ese va a ser el tiempo promedio aún y cuando tú veas que por arriba están como tiernitos, así están chévere. El indicador real es que por abajo ya se hayan dorado. No puedes esperar a que queden completamente duritos porque si no te van a quedar como una piedra. Mira cómo estaban estos de dorados por la parte inferior. Aquí habían transcurrido 20 minutos, pero era la segunda tanda, ya que la primera tanda los retiré a los 22 minutos y aún estaban así tiernitos por arriba como te acabo de mostrar.
Yo tengo por aquí ya mi producción lista, la producción pero para consumir nosotros mismos. Obtuve 14 unidades. Este pancito, cuando yo no sabía hacerlo, lo compraba mucho en Venezuela, tenía una vecina que lo vendía, les quedaba muy rico también, pero este también está súper garantizado. Ya te voy a mostrar por acá cómo queda por dentro. Acá aún estaban tibiecitos, por eso se sienten que se hunden por arriba. Pues ya después que ellos se enfrían un poco, va a quedar más, digamos, macizo, pero como te dije, no como una piedra. Aquí estoy tratando de enfocarte porque se me desenfoca para que puedas ver la miga y termines de convencerte de salir corriendo a prepararlo. Bueno, yo soy June y me voy a despedir de este video pidiéndote que se suscribas a mi canal si no lo has hecho, actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise en mi próximo video. Tengo recetas variadas, cualquiera puede ser de tu gusto. Regálame un comentario que me ayuda a que este video sea promovido, un me gusta y comparte el video en tus redes sociales para que llegue a muchas más personas. Hoy les enseño a preparar pan de queso al estilo venezolano. Vamos a hacer presentación de 100 gramos aproximadamente y la más grande de 400 gramos. Dicho eso, vamos a comenzar. Ok, lo primero que hacemos es tener siempre nuestros ingredientes pesados para evitar errores. El primer paso es activar la levadura activa seca. En este caso estoy utilizando 7,5 gramos. Voy a utilizar aproximadamente una cucharada de azúcar que la tomo del total de la receta, que son 30 gramos. Y también le vamos a agregar un poco de agua que debe estar tibia. La cantidad de agua que sea suficiente para cubrir la levadura. Recuerda que esta debe estar tibia, no muy caliente, que tú puedes introducir tu dedo meñique y mantenerlo allí unos 10 segundos sin que te quemes, porque si utilizas agua muy caliente vas a estropear la levadura. Mezcla y la vamos a dejar tapadita mientras ella fermenta. Seguidamente, y para no perder tiempo, en el resto del agua tibia voy a agregar media cucharadita de esencia de mantequilla. Este es opcional, pero yo aprendí a prepararlo así y me gusta el sabor. El total del agua era de 250 mililitros y de ahí agarramos un poquito para la levadura. Seguimos por acá. Esta masa va a utilizar huevo, pero para la cantidad de ingredientes que estamos utilizando solo necesitas la mitad de un huevo, por eso lo vamos a batir, lo dividimos en dos partes iguales, lo puedes pesar y una parte va a ser para la masa y el resto lo vamos a utilizar más adelante. Acá me pesó 30 gramos. Luego de aproximadamente 8 a 10 minutos revisas la levadura. Si ves que hay espuma, quiere decir que ella está en perfecto estado, que la puedes utilizar. Si ves que no hace espumita, que se quedó como asentada, mejor que la deseches porque no va a cumplir su función. Toma 500 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar y le vas a agregar el resto del azúcar. También vas a agregar el huevo batido. Recuerda que estamos utilizando la mitad. Y a la par yo voy utilizando agua, o mejor dicho, voy agregando agua para que no quede ningún resto pegado por allí. La misma agua de la receta, ¿ok? Agrega también la levadura y de igual manera yo utilizo el agua para limpiar todas las tacitas, para que nada se pierda. Y seguidamente termino de agregar el resto del agua. Con la ayuda de una paleta vamos a mezclar hasta que se absorba la mayor cantidad de líquidos aquí dentro del tazón. Esto lo puedes hacer también con tus manos, pero así evitamos un poco el desastre. Es mucho más eficiente hacerlo así según mi punto de vista. Y mientras estés mezclando vas a notar que llega un punto que cuesta hacerlo con la paleta, entonces vas a hacer uso de tus manos, las cuales deben estar completamente limpias, y vas a integrar acá dentro del tazón procurando formar una bola o amasijo de masa. Más o menos debes obtener un resultado como este. Luego que te cuesta integrar ya con las manos, porque cuesta que formar una bola de masa, digamos, compacta, entonces nos trasladamos a la superficie amasado junto con toda la harina suelta que hay allí. Y ya aquí en la mesa vamos a comenzar entonces a amasar. Este primer amasado va a durar aproximadamente 2 minutos y la intención es que podamos integrar perfectamente todos los ingredientes, que tengamos una pieza de masa homogénea, donde no haya harina suelta, donde la harina se haya hidratado. Pasado ese tiempo de 2 minutos, fíjate bien, aquí no se me grabó el clip porque es que yo soy la camarógrafa, editora y todo. Pasados esos 2 minutos yo agregué la sal en forma de lluvia sobre la pieza de masa y amasé nuevamente por aproximadamente 1 minuto, 1 minuto y medio, de manera que la sal se integre. Fíjate ya cómo se ve la pieza de masa, nada que ver con lo que teníamos al inicio, que estaba la harina suelta y se ve así como hilachas. Ahora bien, fíjense aquí, en este punto la masa se ve como seca, como que si le faltara líquido, pero recuerda que nos falta agregar la mantequilla o margarina según lo que estés utilizando. Esta debe estar a temperatura ambiente, la vamos a esparcir sobre la pieza de masa y amasar para que se una y se homogenice con el resto de los ingredientes. De mantequilla estoy agregando 30 gramos y de sal, que creo que no te lo dije por allá, agregué 7,5 gramos de sal. De todas maneras, yo te dejo la lista de ingredientes en la descripción y tengo pensado en este video colocarla por acá en una parte del video, que no siempre lo hago, pero bueno, espero hacerlo.
Sigo acá con la receta y como has visto en los últimos segundos, cuando se le agrega la mantequilla de esta manera o en este punto, la masa parece que se corta, que se desarma, que cometiste un error, pero nada que ver. Aquí te estoy mostrando en el video, si quieres te regresas en el momento que comencé a integrar la mantequilla, todo lo que ha pasado. Y fíjate que solamente con el amasado sobre esa grasa, sobre ese pegoste, es que esto se va a refinar. De esa manera es que se hace. Así que no agregues nada de harina de trigo adicional, por favor, simplemente ten paciencia, amasa unos 3 minutos aproximadamente, máximo 4 es lo que te puede demorar en llegar a este punto donde ya tienes una pieza de masa unificada, ¿ok? Fíjate aquí cómo te lo estoy mostrando y te lo mostré allí para que tú sepas lo que va a pasar y entonces mantengas la calma. Una vez terminamos de integrar la mantequilla, la voy a pesar para que tú tengas de referencia el peso, 844 gramos de masa, y la vamos a llevar a reposo por 10 minutos tapadita. ¿Por qué le estoy dando estos 10 minutos de reposo? Bueno, porque resulta que este es un pan de masa sobada y nosotros vamos a hacer esa soba a mano. Y si tú intentas sobar ahí inmediatamente, te va a costar un montón porque la masa está súper tensa ya que acabas de amasar. Entonces tú le das estos 10 minutos de reposo, ya se airea un poquito y ya puedes sobarla con tu rodillo sin sufrir tanto. ¿En qué consiste sobar la masa? Bueno, aquí la vamos a estirar lo más que te dé la masa, fíjate, y la vas a doblar a la mitad y vas a pasar el rodillo nuevamente estirando lo más que te dé. Aproximadamente vas a demorar de 45 segundos a 1 minuto estirando tras cada doblada. Y ese doblez lo vas a repetir de máximo 7 veces. Pero ya te aviso que cuando vayas aproximadamente en el quinto doblez te va a costar un poco más porque estás creando tensión cada vez que tú vas doblando la masa. Y fíjate que yo estiro la masa, la despego, le doy vuelta, le vuelvo a pasar el rodillo, así hasta que se cumpla aproximadamente el minuto. Y de esta manera ella va cediendo. También puedes agregar un poquito de grasa si deseas sobre la superficie para que ella se deje estirar un poco más, ¿ok? Una vez hagas todos los dobleces, ya puedes entonces porcionar la masa. En mi caso voy a hacer uno de 400 gramos, que va a ser el grande, y el resto de la masa la voy a dividir en 4 partes iguales, unos 110 gramos. Ya que porcioné, voy a meterla en el tazón y a dejarla tapadita para que repose por 10 minutos nuevamente y poderla estirar para formar los panes. Durante esos 10 minutos puedes aprovechar de rallar el queso, estoy utilizando un queso fresco duro. Para el pan grande utilizaré 100 gramos para el relleno y puedes tener unos 20 gramos si le quieres espolvorear por arriba. Para los pequeños utilizaré 25 gramos de queso para cada uno y te voy a enseñar 2 formas de hacer el relleno. Luego de los 10 minutos de reposo, comenzamos estirando la pieza grande, el resto de tu masa manténla tapadita, recuerda trabajar rápido y continuo, que así se trabaja en la panadería. Agrega un poco de grasa o de mantequilla sobre la superficie, que esto te va a permitir estirar la masa con mucha más facilidad, ¿ok? Va a estirar más grande y con suavidad. Estiraremos procurando formar un rectángulo, fíjate que yo despego la masa, la giro y voy pasando el rodillo. Para este pan que yo voy a formar el día de hoy, te recomiendo dejar el centro de la masa más gruesecito y los extremos sí un poco más delgados. Luego vas a distribuir todo tu queso en la parte central, los 100 gramos que te dije anteriormente. Asegúrate que tu masa despegue de la superficie. Ten una bandeja engrasada, yo tengo esta redonda, es de aproximadamente 40 centímetros de diámetro. Y ahora vamos a realizar estos cortes en cada lado de la masa. Lo puedes hacer con un cornet, con un cortador para pizza o con un cuchillo, procurando no dañar la superficie de tu mesa. Y lo que sigue es trenzar, tal como estás viendo en pantalla. Mira, metes una al centro, sobrepones la otra y así sucesivamente hasta que llegues al final. Sumamente fácil, te estoy dando esta forma que es, digamos, la más fácil que existe. Y que a mí me gusta porque se le siente el queso. Hay personas que estiran toda la masa, distribuyen el queso y luego enrollan, pero así yo siento que el queso se pierde. Sin embargo, bueno, eso también va en gustos. Ya que está listo, lo vamos a pasar a la bandeja con mucho cuidado. Fíjate que yo le meto la mano con cuidado por abajo, por la otra esquina, como si fuera un bebecito, y con delicadeza lo coloco en la bandeja. Lo vamos a cubrir para entonces pasar a formar los panes pequeños. Mira, yo te recomiendo que trabajes rápido, ya te lo he dicho por allí. Acá vamos a repetir lo mismo, engrasar y estirar. Porque si tú dejas pasar mucho tiempo, entonces se te recrece el pan y se pasa de leudado, que tampoco es la idea. Entonces rapidito lo formamos. Esta es la segunda opción de relleno que yo te digo. Yo aprendí a hacerlo rallando el queso. Acá están los 100 gramos completamente. Le agregas para 100 gramos de queso, la mitad del huevo batido que nos había quedado es suficiente. Y le vamos a agregar leche líquida de cucharada en cucharada, de manera que se humecte pero que no nos quede aguado. O sea, que no quede como que largando la leche por allí.
Yo utilicé en este caso solo 3 cucharadas de leche líquida. Mezclamos muy bien y ahora vamos a agregar el relleno. Lo divides en 4 partes ahí al ojo por ciento si lo quieres pesar también. Y de igual manera lo agregamos en el centro de cada masa. Esta también la dejé un poco gruesecita en el centro y los bordes los aplané más. Y mira, simplemente lo vamos a cerrar como si fuera un sobrecito. Y mira cómo voy a cerrar los extremos. Lo puedes dejar simple como un sobrecito o hacerle este cierre en cada esquina. También es súper fácil. Luego le vamos a hacer unos cortes al final. Yo estoy aquí, habla que habla, y no te he pedido a ti opinión, comentarios. Déjame un comentario y cuéntame qué te pareció la receta, si te gusta el video, si lo vas a hacer o no. Esta es la última opción de formado, mejor dicho. Colocas el relleno ahí al final, vas a doblar las pestañitas tal como estás viendo y luego vas a enrollar. Esta es una forma que también se puede hacer. A mí me gusta darle como que muchas opciones, a veces me extiendo mucho como por eso. Y aquí abajo lo vas a cerrar estirando un poquito la masa, debe reposar sobre esa parte que cerró. Lo aplanamos ligeramente y lo llevamos a la bandeja también para darle el último tiempo de reposo. Lo ideal sería tener una bandeja rectangular, pero bueno, yo tengo esta redonda y aquí me amaño como puedo. Los vamos a cubrir y dejar reposar. Acá yo que estoy en clima frío los dejé por 60 minutos. Si estás en un clima más caliente lo puedes dejar 40-45 minutos. Pasado ese tiempo los vamos a cortar, a darle unos cortecitos. Mira, a este pequeñito le hice así en forma de cruz para que el queso se exponga. Y los otros que son como unos sobrecitos solamente le hice cortes diagonales a uno y al otro también le hice acá unos cortecitos digamos en cruz, ¿ok? Esto ya es a gusto tuyo, el corte que le quieras hacer. Al que trenzamos no hay necesidad de hacerle corte porque ya tiene allí las aberturas. Para hacer el corte te recomiendo una hojilla, un cúter, algo filoso. También te doy la opción que los puyes con un tenedor. ¿Esto es para qué? Para que entonces el pan no quede como con una miga tan gruesa, no se sienta tan masudo. Por lo menos a mí no me gusta que se sienta tan masudo. Pero si tú no lo quieres pullar, pues no lo pullas. Esto se hace antes de llevar al horno. Fíjate que los pequeños los pullé en las esquinas porque allí estaba como más gruesecito. Por último los vamos a barnizar. Esta es una mezcla de huevo batido con una cucharada de azúcar y una cucharada que puede ser agua o leche según lo que tengas disponible. Si no utilizaste el huevo para el relleno como yo lo hice por allí que te lo enseñé, esa mitad de huevo la puedes utilizar acá para barnizarlo. O si no, bueno, ya utilizarías un huevo más para esta receta. Y si quieres los puedes espolvorear con un poco de queso por encima a cada uno, según tú quieras, ¿ok? Ya estamos llegando al final, lo que resta es llevarlos a hornear, horno precalentado a 200 grados centígrados, lo precalientas por lo menos 20 minutos antes que van a estar dentro del tiempo de reposo, ¿ok? Yo horneo en la rejilla de en medio, el tiempo de horneado será de 20-25 minutos, máximo 30. A los 20 minutos, si tú lo abres y como en mi caso no están doraditos, fíjate que yo meto una tortera, monto sobre esta la bandeja y allí los dejé 5 minutos más. Yo los horneé por 25 minutos. ¿Qué pasa con esa tortera? Que los panes quedan más cerca del techo del horno, entonces el calor rebota y te ayuda a que se terminen de dorar si no tienes gratinador. Si tienes gratinador, lo puedes prender los últimos minutos, o sea, los 22 minutos y para que le termines de dar el colorcito. Lo sacas del horno, los vas a barnizar con un poco de mantequilla para darle brillo. Y este es el resultado que deberías obtener si lo haces como yo te lo acabo de explicar. Este me encanta el modelito como se ve. Muy pero muy bonito, mira. Claro, él queda más masudito, más así gordito como yo te decía que no me gusta tanto la textura final, para mi gusto, ¿no? Pero también queda muy pero muy rico. Los voy a cortar para que tú los veas por dentro, veas la miga, veas cómo queda el relleno y cómo estaban de doraditos por abajo. La verdad que estos panes son una delicia. Estos son los que tenían la mezcla con huevo. El relleno se ve como distinto, pues más como digamos un poco cremosito, a diferencia de cuando utilizas el queso sin mezclar. Aprovecho de que veas de que quede esponjoso. En el caso que decidas enrollarlo, o sea, extender todo el queso y enrollarlo, vas a obtener un pan esponjoso también. Bueno, yo te recomiendo que hagas esta receta, que la pruebes, que regreses a contarme qué te pareció, si te gusta el resultado, si tienes alguna sugerencia que hacer. También voy a cortar por acá el pan grande. Recuerda que también puedes hacer una mezcla con tocineta, o sea, echarle queso con tocineta. La cocineta la puedes sofreír primero y unirla con el queso, que también queda súper espectacular. Más adelante de pronto se los comparto yo por aquí. Y así se ve el queso. Fíjate que este yo no lo voy a mezclar con nada, se ve el queso ya directamente. Mira la miga, no quedó tan gruesa. Ya te voy a mostrar uno que yo había hecho previamente y que no lo pude para que veas la diferencia de la cual yo te hablo.
Si estás viendo en ese cuadrito que te está apareciendo por allí, en ese caso yo los extremos no los estiré tanto y tampoco lo puse antes de meterlo al horno, entonces quedó como más masudito en la parte de arriba. Lo que sí te digo es que en cualquiera de los casos queda delicioso, que te animes a prepararlo, que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Tengo recetas súper variadas, cualquiera te puede gustar. Toca en las tarjetas que te dejo en pantalla. Saluditos y bienvenidos. Hoy les traigo una receta que a mí me transporta a mi niñez. Se trata del pan pavo venezolano o pan cagalera, como también se le conoce, a mi estilo. Espero que les guste. Y fíjate, lo primero que vamos a hacer es infusionar el agua con semillas de anís o con anís dulce. En este caso tengo aproximadamente 190 mililitros de agua, unos 3/4 de taza, las cuales voy a poner a hervir con media cucharadita de anís dulce. Yo voy a dejar que eso hierva por 3 minutos, lo voy a apagar, voy a dejar que se empiece a enfriar hasta que se entibie para que no nos mate la levadura. Y ahora voy a medirlo nuevamente. Para la receta de hoy yo necesito 125 mililitros o media taza de esta agua infusionada, la cual debe estar tibia. Siempre vamos a llevar a hervir 1/4 de taza adicional. Luego la mides otra vez y ahí sí vas a utilizar la cantidad que te están pidiendo para la harina. Ahora vamos a comenzar con la levadura. Tengo 5 gramos de levadura seca, le agrego un poquito de azúcar y un poco del agua que ya está tibia. 5 gramos de levadura seca es como media cucharada, pero yo prefiero que ustedes pesen porque así no hay pele, como quien dice. Ahora tapamos la levadura y vamos a dejar que fermente. Mientras eso ocurre, al agua restante le vamos a agregar una gota de colorante vegetal amarillo, que es opcional, pero esto nos ayuda a que tenga un color más bonito el pan. Y también le vamos a agregar la esencia de vainilla, que en este caso utilice 1/4 de cucharadita, pero también depende de si la vainilla que ustedes tienen es muy concentrada o no. Luego de 10 minutos aproximadamente ya vemos que la levadura hizo su espumita, quiere decir que está activa, podemos usarla. Entonces en un tazón vamos a agregar 250 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar, una pizca de sal, 37,5 gramos de azúcar, removemos un poco, agregamos el líquido donde ya teníamos el colorante y la esencia y ahora vamos a agregar la levadura que ya estaba fermentada. Nos aseguramos de agregar todito. Mezclamos un poco y agregamos 20 gramos de mantequilla o margarina, que es una cucharada así copetona como viste, que debe estar a temperatura ambiente. Comenzamos a mezclar con la ayuda de una paleta para que se absorba la mayor cantidad de líquido y luego vamos a comenzar a trabajar con nuestras manos dentro del tazón. Y no olvides que debes tener tus manos bien limpiecitas y también completamente secas. Vas a comenzar a formar un amasijo, así como estás viendo acá en pantalla, procurando incorporar toda la harina que esté suelta allí en el tazón. Una vez que logres esto, nos vamos a trasladar a la superficie de amasado, la cual debe estar limpia y seca. Y sobre el mesón o mesada vamos a comenzar a amasar por espacio de unos 12 a 15 minutos aproximadamente. Inicialmente vas a notar como la mantequilla o margarina comienzan como a querer salirse, pero a medida que vayas amasando vas a notar cómo esto va cambiando. Esta es una masa que no es pegajosa. Luego de 15 minutos de amasado en mi caso, le voy a dar 15 golpes contra el mesón para proceder a llevarla a reposo. Engrasamos ligeramente un tazón, colocamos nuestra masa allí, incluso vamos a darle vuelta a la masa para que también se impregne del aceite. La vamos a dejar tapadita en un lugar cálido. En clima caliente el tiempo de reposo será de unos 40 minutos aproximadamente. Acá donde yo estoy es frío y yo la dejé 1 hora, pero yo pongo a hervir agua y meto esa olla con el agua hirviendo dentro del horno más mi masa así tapadita para que se cree un ambiente, digamos, cálido y favorezca el crecimiento. Y mientras la masa reposa, nosotros vamos a ir preparando el relleno. Ya tengo mis ingredientes listos, como siempre te digo, entonces comenzamos. Mezclamos 125 gramos de pan duro rallado o miga de pan, 50 gramos de azúcar, media cucharadita de esencia que puede ser de vainilla, de mantecado, pero yo utilicé de coco porque era la que tenía. Media taza de agua o leche a temperatura ambiente, a la cual le agregamos unas gotas de colorante rojo fresa para que tenga ese color característico, y ahora solo vamos a mezclar con la ayuda de una paleta. Te doy las gracias por seguir aquí y te pido que por favor te quedes hasta el final para no afectar el rendimiento de mi video. Muchas gracias por tu compañía.
Y acá quiero que te fijes en la consistencia con la cual quedó el relleno. Es prácticamente como una plastilina, no es muy aguada ni tampoco queda dura. Por acá la estoy pesando, pero solo para tener como referencia cuántos gramos obtuve de relleno, y fueron unos 284 gramos. Luego de una hora de reposo en mi caso, pero como te dije, porque acá el clima es frío, unos 15 grados, ya estamos listos para estirar la masa. Sobre una superficie limpia y seca vamos a proceder a enharinar un poco esta superficie. Para ello vas a requerir unos 50 gramos de harina de trigo adicional. Retiramos la masa del tazón y vamos a desgasificar con nuestras manos. Y a la vez vamos estirando, también la vamos a girar sobre la harina de trigo. Fíjate cómo lo estoy haciendo. Y es importante que no estires en exceso la pieza de masa, ya debe quedar gruesa porque el relleno es pesado. Y entonces luego se nos puede romper. Y la superficie por debajo debe estar enharinada de manera que la masa pueda correr. Fíjate que aquí la voy despegando, así lo debes hacer, pero sin estirar en exceso. Solamente asegúrate que la masa se despegue y que a la vez te quede gruesa. Ya yo he testeado esta masa varias veces y te estoy diciendo en base a los errores que cometí previamente. Y ya con el rectángulo formado de unos 34 por 22 aproximadamente, vamos a comenzar a colocar el relleno. Yo lo voy cortando en pedazos y luego me humedezco la yema de los dedos y comienzo a aplanarlo. Pero no debemos hacer presión excesiva, esto debemos hacerlo poco a poco. Aquí tú lo estás viendo un poquito a cámara rápida para no hacer el video tan extenso, pero sí es importante cuidar siempre que no se debilite la masa por debajo. Y ya luego de haber hecho el pan por tercera vez fue que se me ocurrió que hubiese podido meter el relleno entre dos bolsas plásticas, dos rectángulos, y aplanarla con la ayuda de un rodillo y luego trasladarlo sobre la masa para evitar hacer presión. La verdad es que no he visto a ningún profesional hacerlo y es algo que estoy haciendo yo, como quien dice, tratando de crear un método. Si lo hago luego y lo grabo, se los voy a compartir también. Yo no he visto videos aquí en YouTube de este pan venezolano, pero estoy segura que a partir de este van a salir muchos. Y como ves, ya comencé a enrollar. El relleno lo pusimos prácticamente al ras de aquella orilla. Yo lo voy a doblar en tres partes de aproximadamente unos 4 dedos. La primera fue pequeña, esta de unos 4 dedos, y lo voy a volver a doblar. Y esta parte que estamos dejando acá abajo libre es para poder cerrar el pan. Y al momento de enrollar es súper importante que la superficie abajo estuviese enharinada. Fíjate que prácticamente la masa se absorbió toda esa harina. Si hubiese estado pegada, pues se te estira y se te rompe porque el relleno es pesado. Yo le voy a quitar los extremos oculitos y lo voy a tener que cortar en dos partes porque no tengo una bandeja lo suficientemente grande para poder llevarlo así enterito al horno. Espero de verdad que esta receta te esté gustando, que la pongas en práctica y que me cuentes cómo te fue a ti, porque el sabor es muy rico. Ya la bandeja la tengo engrasada y entonces voy a pasar mis piezas de pan. Recuerda no estirar en exceso. Y yo estoy colocando el pan sobre el fondo de la bandeja porque no tengo una bandeja de paredes bajas. Las paredes deben ser como una bandeja para pizza. Si yo la coloco al lado de adentro, pues no se van a dorar muy bien. Y como ves, estoy haciendo cortes diagonales poco profundos, más o menos la primera capa. Los voy a tapar y los voy a dejar reposar en un lugar cálido, tal cual como lo hice la primera vez. Yo lo dejé reposar por unos 50 minutos, pero a ti en clima cálido con unos 25 minutos te debería bastar. Ahora los voy a barnizar con un poco de almíbar. Para un solo pan puedes poner a hervir 3 cucharadas de azúcar con 1,5 cucharadas de agua. Vas a dejar que el azúcar se diluya, se forme el almíbar y vas a dejar que ese almíbar se enfríe. Si te queda muy espeso, pues le agregas un poquito de agua para que se diluya. Luego lo puyas con un tenedor hasta el fondo, así como estás viendo, y le espolvoreas un poquito de azúcar. Ya en este momento el horno debe estar precalentado por lo menos 20 minutos antes a 180 grados centígrados y vas a meter tus panes a hornear. En mi caso los panes tardaron 25 minutos en el horno. A los 20 minutos ya tú puedes comenzar a revisar y fíjate el color con el que salieron. También influye el hecho de que estén por la parte del fondo de la bandeja porque quedan más cerca del techo del horno. Y así de rico se ven. Hay que dejarlos enfriar, a mí me cuesta
La verdad es que quedan deliciosos, a mis hijas les encanta y eso que es primera vez que la están probando aquí, las 3 veces que lo he preparado. Por eso te invito a que lo prepares tú también. Él no se esponja tanto por el peso del relleno. Se le pudiera a lo mejor echar más levadura, pero a mí no me gusta abusar de ella. Entonces te invito a que lo prepares así y si tú luego la quieres mejorar, bueno, lo puedes hacer según tu criterio. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero te haya gustado, regálame un me gusta, un comentario, comparte en tus redes sociales, suscríbete si no lo has hecho, activa la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise de mis próximos videos. Saludos a todos amigos y bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarme una vez más. El día de hoy los invito a que se queden hasta el final para que vean cómo se realiza este delicioso pan dulce típico venezolano llamado golfeado. Necesitamos 500 gramos de harina todo uso o sin preparar, 125 gramos de azúcar, de la cual hemos reservado una cucharadita previamente. Especias dulces como lo son anís corriente o en semilla, una cucharadita, y canela en polvo, media cucharadita. Una pieza de huevo a temperatura ambiente. Ahora nos corresponde agregar la levadura que ya está fermentada. Esto lo hice previamente. En media taza de agua tibia, acá les voy a mostrar cómo lo hice. Media taza de agua tibia o 125 mililitros, le agregué una cucharadita del azúcar total que teníamos inicialmente y 10 gramos de levadura activa seca. Lo dejé reposar por 10 minutos hasta que creció, ¿ok? Tapadito. Luego de la levadura vamos a agregar media taza de agua tibia o 125 mililitros que está colorizada con 2 gotas de colorante vegetal amarillo y saborizada con media cucharada de esencia de vainilla. Esto también lo hicimos previamente. Ahora le agregamos mantequilla derretida, que tenemos en total 30 gramos de mantequilla derretida. Ahora bien, en este momento nos corresponde comenzar a unir los ingredientes con la ayuda de una paleta, también puede ser con las manos. Si deciden trabajar con la paleta, la van a utilizar hasta que ya se nos dificulte hacerlo de esta manera y entonces procedemos a utilizar las manos. ¿Qué queremos acá en este punto? Bueno, lo que queremos es unir todos los ingredientes secos y los ingredientes líquidos para formar nuestro amasijo. Una vez que logremos unirlos en su totalidad, que no quede rastros de harina en el tazón, entonces ya será momento de trasladarnos a la superficie de amasado que debe estar completamente limpia y seca. Recuerden que una de las premisas de esta receta es que vamos a elaborar golfeados sin amasar. Es por ello que en este momento solamente vamos a trabajar la masa por espacio de unos 2 minutos aproximadamente hasta que se integren muy bien todos los ingredientes. Fíjense que en primer momento esto se nos pega un poco a los dedos, pero simplemente tenemos que trabajarlo por 2 minutos y hacerlo con la parte baja de nuestras manos para que ya no se nos pegue. De hecho, les recomiendo que una vez pasen a la superficie de amasado, se laven las manos y se las sequen muy bien, porque de esa manera les va a resultar mucho más fácil poder trabajar la masa durante esos 2 minutos de amasado leve. Fíjense que no estamos haciendo mayor esfuerzo, simplemente estamos integrando nuestros ingredientes. Ya cuando tengamos así un amasijo compacto, aunque se pegue no hay problema, pero ya está listo. Yo me lavé las manos fue en este punto, pero debí haberlo hecho antes. Ahora vamos a dejar reposar nuestra masa por espacio de 1 hora y para ello debemos previamente engrasar el tazón donde la vamos a dejar reposar, puede ser incluso donde amasamos, y también vamos a pasarle las manos llenas de aceite a la pieza de masa. La vamos a dejar allí tapadita y en un lugar cálido por espacio de 1 hora. Este tiempo de reposo nos va a amasar esta pieza. Si donde están hace mucho frío, les recomiendo poner a calentar un poco de agua y meterla en el horno junto con la masa así tapada para crear un clima más cálido que les favorezca el crecimiento de la masa. Vean que al pasar la hora, la masa creció, se duplicó en volumen y vamos a proceder a desgasificarla. De igual manera, previamente les quiero mostrar cómo la masa alcanzó su punto liga durante la hora de reposo. Es decir, que se amasó, ¿ok? Vean, voy estirando poco a poco y vemos cómo se hace transparente sin llegar a romperse con facilidad, es decir, que está en su punto. Ahora vamos a estirar la masa y para ello espolvoreamos un poco de harina sobre la superficie de amasado que nos va a facilitar poder estirarla. Necesitamos darle forma rectangular a nuestra masa. De igual manera, espolvoreamos un poco de harina por encima de ella y en el rodillo para poder estirarla.
El tamaño que le vamos a dar es de 45 centímetros a 42 centímetros de largo por unos 25 centímetros de ancho y el grosor aproximadamente de 5 milímetros. La idea es que no quede excesivamente delgada ni muy gruesa. Si queda muy delgada va a ocurrir que cuando vayamos a enrollar se nos va a romper. Ahora vamos a barnizar la masa con 30 gramos de mantequilla o margarina derretidas previamente. Luego de esto vamos a emplear el papelón panela o piloncillo. Son 250 gramos que necesitamos y apartamos media taza de este para espolvorear sobre la masa. Y con el resto vamos a realizar un almíbar que al final les cuento cómo lo hice. Fíjense, vamos a espolvorear todo el papelón por encima de la masa, con la mano lo vamos esparciendo y este es el almíbar que les comento que vamos a utilizar y al final les cuento cómo lo hice. Vamos esparciéndolo sobre la masa, reservando un poco para barnizar antes de llevar al horno y después de que estén horneados nuestros golfeados. Y ahora vamos a utilizar el queso rallado. Necesitamos para esta masa, necesitamos 250 gramos y lo vamos a dividir en taza y media para la masa y una taza la vamos a reservar también para luego de que los golfeados estén horneados. Fíjense que no colocamos el relleno hasta el borde inferior completamente para que podamos cerrar al final. Y ahora vamos a ir enrollando poco a poco. Vamos de un extremo a otro enrollando y al enrollar, hacemos como un estiramiento pero muy leve, ¿ok? Y así vamos a proceder. Importante no romper la masa, por eso es que no nos puede quedar muy delgada al estirar para que no se nos rompa porque aquí se va haciendo pesada. Pero fíjense, vamos enrollando y cuando llegamos abajo vean que no tiene en la parte de abajo y entonces eso nos facilita a que se cierre. Ya una vez que cerremos tenemos nuestro rollo aquí ya formado y entonces va a corresponder cortarlos. Con un cuchillo u hojilla filosa van a ir cortando. Yo los hice de 4 centímetros cada uno, pero lo pueden hacer de 3 para que puedan obtener 12 unidades. En mi caso obtuve solo 9. Luego de cortarlos todos, los vamos a ir colocando en una bandeja engrasada, separados un poco unos de los otros. Lo ideal es que sea una bandeja o un molde rectangular para que queden con una buena distancia entre ellos. Pero en este caso que no disponía, bueno, utilicé esta redonda que tiene un diámetro de 30 centímetros y sin embargo quedaron muy pegados, ¿ok? Entonces lo ideal es que sea rectangular y suficientemente grande para que puedan estar todos separados unos de los otros. Colocamos todos nuestros golfeados y los vamos a ir aplastando con la mano. Ya podemos dejarlos en reposo nuevamente, en este caso va a ser por 35-40 minutos tapaditos y en un lugar cálido. Transcurrido el tiempo vemos cómo doblaron su volumen y podemos entonces barnizarlos con almíbar de papelón del que teníamos previamente, pero este lo hemos hecho un poco más líquido agregándole unas 2 cucharadas de agua hirviendo para que se suavice, ¿ok? Entonces los barnizamos y ya están listos para llevar al horno. El horno debe estar precalentado a 190 grados centígrados unos 10 minutos antes y los vamos a hornear a esa misma temperatura por 25 minutos. Transcurridos los 25 minutos, así van a estar nuestros golfeados listos. En este caso quedaron muy pegados por el tamaño de la bandeja, pero ya están listos y perfectos. Y ahora vamos a desmoldar con la ayuda de un cuchillito o una espátula, siendo muy cuidadosos. Recuerden que el papelón se va a solidificar si lo dejamos enfriar, entonces vamos a ir desmoldando rápidamente uno a uno, sin llegar a dañarlos. Cuando ya estén todos desmoldados, entonces vamos a barnizarlos nuevamente con el almíbar de papelón. Por último, vamos a espolvorearlos con queso rallado. Recuerden que habíamos reservado una taza y este es el momento de utilizarlo. Y deben estar aún calientes, no pueden dejar que se enfríe para hacer este paso. Bueno amigos, de esta manera nos han quedado. Vamos a disfrutarlo. Qué ricos de verdad. Entonces les dejo por acá al final la explicación de cómo realizamos el almíbar y en la caja de descripción les voy a dejar los ingredientes con sus respectivas cantidades. Gracias por acompañarme. Chao, chao. Bueno, chao no, tengo que explicarles cómo hice el almíbar de papelón. Tenemos 250 gramos de papelón y un cuarto de taza de agua. Del papelón ya rallado apartamos la media taza que espolvoreamos sobre la masa y el resto lo vamos a llevar a cocción junto con el agua y lo vamos a dejar hervir por unos minutos para que el agua se vaya evaporando. Serían aproximadamente unos 3 a 4 minutos. Les quiero indicar que si en algún momento se les hace sólida nuevamente, solamente agregan cucharadas de agua hirviendo y listo. Esto es todo.
Te agradezco por haberme acompañado y de paso te invito a ver este video con 5 recetas de panes venezolanos. Aquí en los últimos 20 segundos del video te voy a dejar una tarjeta que te lleva directo a ese video y también otras opciones de sugerencia de mi parte para que sigas disfrutando de más contenido de mi canal. Yo soy Yune, te explico recetas paso a paso para que las puedas hacer sí o sí. Espero que te guste, que te suscribas al canal, que compartas el video en tus redes sociales para que lleguen más personas, me regales un me gusta porque eso me ayuda muchísimo. Sin más que agregar, te espero en el próximo video. Chao, chao.